Desde el gobierno se ha advertido que la tendencia de nuevos casos por COVID-19 en el país fluctúa entre los 400 y 500 contagios diarios. La mayoría son detectados gracias al examen PCR, pero también se están implementando los denominados test rápidos, sobre todo para detectar a los denominados asintomáticos, que por lo menos con los datos que se manejan son un importante número de la población, no solamente aquí, a nivel internacional. ¿Existen otras alternativas para conocer si alguien está contagiado con el virus? Lo comentamos, lo analizamos a esta hora junto a Carolina Otero, doctora en inmunología y académica de la Escuela Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. Doctora, gracias por acompañarnos, muy buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Quiero recordar un concepto que ayer usó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y es un concepto que creo vamos a tener que ir analizándolo también en su conjunto. Por ejemplo, recordando cuando se hablaba de aplanar la curva. Ayer la subsecretaria habló de llegar a una meseta en número de contagios. ¿Cómo analiza usted, más allá del concepto, lo que significaría y la proyección que se podría dar con esta idea de estar con contagios, una curva más bien plana? Bueno, la idea justamente es que mucha gente se va a ir contagiando al fin y al cabo, ¿ya? Este virus nos va a atacar probablemente todos, ¿ya? Habiendo asintomáticos o no sintomáticos. Lo importante es que no se dé el boom de que nos contagiemos todos juntos, porque ahí vamos a colapsar el sistema, ¿no? Entonces la idea es justamente ir como contagiándonos de a poco, y de esa manera se puede lograr una meseta. ¿Ya? Que no existe un pic, digamos, que exista algo así más, más a nivel de meseta. Ya. Uno entendería, y ahí le pregunto con su experiencia, uno desde la ignorancia también del tema inmunológico, es una buena noticia entonces estar en una meseta. No hay que ser triunfalistas, pero se está avanzando bien en ese sentido al llegar a un punto plano, ¿no? Exactamente, es una buena noticia, sin duda, porque yo creo que lo que más teníamos miedo era que fuera una curva ascendente, así un pic, pero por lo que se ha visto es que estamos llegando ya relativamente a algo más plano, lo que se llama como aplacar la curva, ¿no? Aplanar la curva. Pese a eso, igual no se puede descartar la eventualidad, ojalá que así no sea, de que haya una explosiva tendencia al alza de los contagios. Ahí obviamente habría un cambio en esta curva. Uno piensa en la gráfica, pero más bien hay que pensar también en las personas que están contagiadas y lo que usted decía, lo más importante, la capacidad que tiene el servicio de salud público en nuestro país, también privado, para poder atender lo que sería una explosión de la curva. Así es, entonces la idea es no contagiarnos todos juntos, ¿no? Es un poco esa la idea. Entonces, lo mismo, igual mantenerse en la casa, tener todas las precauciones, lavarse las manos, en las calles usar mascarilla, justamente para evitar el contagio con el virus. Ahora, cuando vemos los datos diarios que entrega el Ministerio de Salud, cuando vemos las cifras de contagiados, gran parte se explica o se evidencia, más que explica, por el PCR, que es el gran examen para detectar si efectivamente está el SARS-CoV-2, este virus, en el organismo o no. Sin embargo, ya a partir, se está prorrogando de alguna manera, pero se estaría ampliando el testeo a los denominados test rápidos para la inmunidad, que ha sido todo un tema también bastante comentado. Más allá de cuál es bueno, cuál es malo y la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, le quería preguntar, si empezamos con los testeos rápidos, uno pensaría que esa misma curva, esos mismos números podrían empezar a acrecentarse de una manera muy importante, considerando el alto número de asintomáticos que debería existir en el país, ¿no? Sin duda va a cambiar esa curva, porque yo creo, y por lo que he leído, hay muchos asintomáticos que están infectados, ¿ya? Evidentemente, y justamente las estadísticas obviamente van a cambiar. Entonces, la idea, o sea, países que han tenido una buena respuesta ante esto, como Alemania, como Corea del Sur, es porque han hecho efectivamente estos test rápidos. Claro, ¿y sabe por qué le pregunto? Porque uno piensa en corto o mediano plazo que cuando se empiecen a masificar estos test de inmunoglobina, va a cambiar radicalmente la cifra, porque vamos a empezar a conocer, me imagino, la situación de los asintomáticos, quienes no tienen idea que están portando el virus, lo que es aún más peligroso, porque pueden estar contagiando a personas que sí van a tener que pasar con síntomas y llegar al PCR, y ojalá no sea así, llegar a una situación bastante más crítica.
Absolutamente, eso es lo más peligroso de este virus, son los asintomáticos, sin duda. Van a estar contagiando, se sienten súper bien, no les pasa nada y van a contagiar. Ahora, en este punto de vista, aumentaría lo que son los contagiados por COVID-19 con los test rápidos. Habría que preocuparse aún más. Ahí podríamos ver lo que es este pic. Yo sé que es más bien desde de la dinámica que se da en la discusión entre el Ministerio de Salud, el Consejo Asesor y la Organización Mundial de la Salud. Pero las cifras, de alguna manera, pueden ir dándonos certeza de en qué situación de la pandemia estamos. Sin duda, sin duda. Sí, yo creo que sería una súper buena herramienta que se implemente. De hecho, en Alemania se puede comprar, los test rápidos se pueden comprar en la farmacia así Sí. libremente, digamos, sin receta, sin nada. Sí. Pero Así sí, que, pero sí, lo que estamos sí, conversando, doctora, hay que prepararse para un eventual crecimiento explosivo de los casos de COVID-19, que ahí tendría que explicarse cuáles son los asintomáticos, cuáles son los que tuvieron síntomas, haciendo la diferencia del test rápido con el PCR, ¿no? sin duda, sí. Lo que pasa es que el PCR, al fin y al cabo, es lo más sensible. ¿Ya? El PCR dice exactamente si es que está el virus en el organismo o no. Claro. ¿Ya? Los test rápidos, al fin y al cabo, son la respuesta de nuestro sistema inmune frente al virus. Es como una medida indirecta. Ahora, también hay otros test que van a detectar las proteínas del virus también. Que estos también pueden ser test rápidos. Ujú. Y obviamente aquí yo recuerdo lo que ha sido la frase que ha reiterado el ministro Mañalich: alta probabilidad de estar contagiado. No se puede saber en un 100%, a diferencia de lo que sucede con el examen serológico, con el PCR, si efectivamente uno tiene el virus o no. Pueden darse falsos positivos también. Absolutamente, absolutamente. Por eso el PCR es lejos lo más viable. Ujú. Sí. ¿Sería, a su juicio, en ese sentido, una modalidad que se podría aplicar, que yo sé que es más complicada, que luego de un de test rápido se tenga que llegar, por ejemplo, a un PCR? Yo sé que evidentemente ahí el número de personas que aparecerían con inmunidad va a ser bastante más alto y va a ser bastante más explosivo que los que puede dar el PCR, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que lo ideal, mire, una persona que esté sana y que sea la condición ideal sería un PCR negativo, Ujú. ¿ya? Hay dos tipos de inmunoglobulinas que se miden, que es la IgM, ya que es una respuesta más primitiva, que avisa que hay una infección aguda, y después la IgG. La IgG es la que nos protege y no se sabe por cuánto tiempo, Claro. ¿ya? Ojalá sea de por vida, pero eso todavía está en estudio. Entonces lo ideal sería un PCR negativo, una IgM negativa, que es la que aparece en una primera etapa, ¿ya? Y después la IgG positiva, porque eso quiere decir que no estamos infectados, pero estamos inmunizados. Ujú. Estamos, con la memoria inmunológica activa, digamos. Claro, estamos libres y también lo importante, no estamos contagiados y no podemos contagiar, que creo que ese segundo punto es súper relevante para ir de alguna manera dividiendo a la población que ya no puede ser un riesgo para otra población. Pensando en los grupos de Exactamente, riesgo, por ejemplo. exactamente, sí, sin duda. Claro, Sí. y en eso la llevo un Perdón, poquito... Sí, la escucho, ¿Mm? perdón. Sí, yo creo que eso sería lo ideal, porque claro, está la duda, ¿hacemos el PCR o vamos a las inmunoglobulinas? Pucha, yo creo que lo ideal es hacer todo, porque una cosa Ujú. es ver la infección, ¿ya? Cuánto virus tenemos, cuánta carga viral tenemos, y lo otro es ver nuestra respuesta frente al virus. Y de la respuesta frente al virus, de eso se sabe muy poco. Este virus lleva 5 o 6 meses con nosotros y recién se está investigando, Claro, ¿ya? esa es la gran complejidad que tiene este SARS-CoV-2, que genera esta nueva cepa del coronavirus, que ya nueva tiene poco, porque en realidad estamos aprendiendo cada día más, digamos. En ese punto, doctora, súper importante lo que ahí está sucediendo también con los asintomáticos, con los que presentan los síntomas. ¿Qué le parece lo que ha sido la actualización de los criterios por parte del Consejo Asesor de COVID-19 y que fueron visados finalmente por el Ministerio de Salud? Entre los casos sospechosos, por ejemplo, se agregaba un síntoma que había sido ampliamente discutido, y recuerdo hace cerca de un mes, que era la pérdida importante del olfato, del gusto. Sí, bueno, la verdad es que esto a uno como inmunóloga, como científica, o sea, igual es súper, dentro de todo, fascinante en términos científicos, ¿no? Apasionante, por supuesto. Sí. Y bueno, siempre, casi diariamente se van describiendo nuevos síntomas. Ayer estuve leyendo que hay nuevos síntomas en niños, por ejemplo,
se produce una inflamación generalizada, ¿ya? Pero al parecer la pérdida del olfato es crucial y eso ha sido transversal en varios países. Claro, claro, y importante... Como digo, sí, como digo diariamente aparecen como nuevos síntomas del virus. Uh-huh. Y es importante poder detectarlos y poder definirlos también. Recuerdo que cuando comienza, estamos ya en la 8ª semana, cuando comienza ya la aparición del COVID-19, muchos que sentían que tenían algún tipo de síntoma o tenían el temor de tener este virus, iban a hacerse el PCR y solamente si había fiebre se lo podían hacer. Varios casos que tuvieron que decir que tuvieron fiebre para poder acceder al PCR que finalmente fue positivo. O sea, también definir los síntomas y que es bastante más atípico, digamos, puede ser una ayuda para poder de alguna manera saber de qué población estamos hablando, ¿no? Así es, sí. Sí, yo creo que lo ideal es ojalá tener más acceso a los test rápidos y que es fácil de manipular, es como el test del embarazo, ¿ya? Es fácil de manipular y por eso extrapolarlo a gran parte de la población. El PCR se necesita gente especializada, es más caro, se necesitan equipos, entonces idealmente sería el test rápido. Y si da positivo, ahí acercarse a un centro y ver la posibilidad de hacerse un PCR. Claro, ahí estamos hablando de la arquitectura del testeo que se va afinando con el paso del tiempo, pero dentro de esa arquitectura hay una duda, que es el de la inmunidad. Por eso volvía a lo que decía el ministro Mañalich, altamente probable que sea inmune. Y desde la Organización Mundial de la Salud, que justamente se ha apuntado eso, se dice, hasta el día de hoy no sabemos cuánto dura esa inmunidad. Y me hago también la siguiente pregunta. Cuando tenemos la inmunidad por una vacuna, uno puede definir, por ejemplo, la influenza dura 1 año, pero como esta inmunidad, al no tener vacuna, es biológica, intrínsecamente natural de uno mismo, y todos los cuerpos, todos los organismos son distintos, también eso genera una complicación en una inmunidad que en alguna persona puede durar 1 año, en otra podría durar menos. Es un poco lo que genera mayor complicación acá, ¿no? Absolutamente, eso es súper interesante ese punto, porque la verdad es que no se sabe cuánto tiempo. O sea, se sabe que hay una respuesta a la IgG, ya que es la que es generada con la memoria inmunológica, pero no se sabe cuánto tiempo dura. No se sabe. Y para eso necesitamos, por lo mismo, como es un virus nuevo, necesitamos que pasen varios años para poder estudiarlo y para poder traquearla, digamos. Claro, justamente. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos con esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Internacional.